Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí, de verdad, poder presentar este libro, Figuras de la excepción en la China antigua, de Albert Galvin, que para mí es, desde luego, el mejor sinólogo, el más importante en España y sin lugar a dudas también uno de los más importantes a nivel internacional. Figuras de la excepción en la China antigua ofrece una visión alternativa de la China preimperial, es decir, más concretamente, digamos, de los siglos 5 a 3 antes de nuestra era, un periodo crucial y particularmente fecundo en el terreno de la reflexión filosófica. Esa visión que ofrece tu libro está cimentada en el estudio de los diversos modos en que se declinan tres figuras, tres efigies emblemáticas: los sabios, los desviados y los autócratas. Debido a sus propiedades o destrezas extraordinarias, estos personajes se sitúan todos ellos fuera de la norma, de lo común, como tú, añadiré, no por autócrata, pero sí por dedicarte con tanto talento a temas tan heterodoxos en la sinología. Lo primero que quería preguntarte es qué razones te han llevado a analizar, a estudiar ese paisaje intelectual de la China antigua a través de, bueno, desde esa perspectiva tan excéntrica, centrífuga. ¿Cuál es el origen de tu interés por esos temas y textos periféricos? Y bueno, ¿y qué ventajas ofrecen esos textos, o esta metodología, digamos, o esta perspectiva frente a otras opciones más convencionales en la sinología tradicional? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría expresar mi gratitud más sincera a la institución, en este caso a la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, a sus responsables, Manuel y el resto de personas que han hecho posible esta invitación, en persona además, lo cual es un lujo después de un periodo duro en donde se han suspendido todo tipo de actividades. Y me gustaría también pedir perdón por expresarme ante vosotros en castellano, a pesar de mi nombre y apellidos claramente catalanes. En realidad soy vasco, aunque de ascendencia catalana, y no me manejo con suficiente soltura como para hacer la presentación en catalán, pero si luego hay ocasión de debatir o de hacer preguntas, lo podéis hacer en catalán, dado que en principio no entiendo sin demasiados problemas, un poco emulando a aquel presidente que tuvimos, para quien el catalán era una lengua así de intimidad. Y es un honor también estar aquí y compartir en mesa con... Ahora voy a devolver un poco esos elogios así ditirámbicos, con Ana Helen Suárez, que para mí es la gran sinóloga, una de las grandes sinólogas. Es una etiqueta que a mí me viene muy grande. Me viene muy grande porque en realidad yo sé muy poco, sé algo de un periodo muy limitado y de un ámbito histórico también muy circunscrito. Y por tanto no considero que me convenga esa categoría, ¿no? O esa etiqueta de sinólogo. Cosa que sí procede en el caso de Ana Helen por la amplitud de sus conocimientos y de sus méritos, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la pregunta, como la primera pregunta que me ha formulado Ana Helen, que es un poco el porqué de mi interés por estas figuras o estas regiones un tanto limítrofes o periféricas, ¿no? Los arrabales del paisaje intelectual de la China preimperial. Yo diría que ese interés se remonta un poco a mi tesis doctoral, que tuvo como objeto de estudio las figuras monstruosas en un texto de la China antigua, que es el Chuangzi, que se cataloga habitualmente como un texto taoísta. Y ya en esa tesis
o esa tesis ya es un síntoma evidente de un interés, una sensibilidad por figuras un tanto heterogéneas, exógenas, que se sitúan en los márgenes, ¿no? Pero incluso podríamos ir más atrás en mi biografía, si tuviéramos un interés así casi psicoanalítico, para dar respuesta a ese interés por lo marginal. Y yo recuerdo que uno de los autores y una de las obras que más influencia ejercieron en mi vida de estudiante de filosofía fue Michel Foucault. Y Michel Foucault, como seguramente sabéis, es una obra, un autor que proyecta un interés muy particular y muy intenso hacia precisamente las regiones, las instituciones, las cuestiones que quedan un poco al margen en las sociedades, en los periodos históricos que le interesan. Es un autor que tiene trabajos sobre la locura y las instituciones, digamos, de la psiquiatría, tiene trabajos muy pertinentes también sobre las instituciones carcelarias, sobre los criminales, y yo creo que la frecuentación de ese autor seguramente afinó y propulsó esa sensibilidad por esas figuras un tanto heterogéneas, ¿no? De manera que esa sería un poco la primera explicación de mi interés, la genealogía de ese interés por estas figuras, ¿no? En cuanto al valor, si se quiere, un poco epistémico, ¿no? O metodológico, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Abordar cualquier cuestión desde la periferia tiene recompensas. En la medida en que se trate de adoptar una perspectiva o una óptica marginal, extraña, que tiene la facultad, en el mejor de los casos, cuando las cosas se hacen con tino, de revelar ideas, conceptos, tensiones que no siempre resultan evidentes y que no siempre afloran de una manera espontánea en la superficie. Es un poco lo que sucede con la figura del extranjero. Los antropólogos saben muy bien las virtudes que tienen precisamente esa mirada exógena del extranjero, ¿no? El extranjero a veces es capaz de revelar cuestiones que para nosotros nos resultan, precisamente por ser muy familiares, por pertenecer al régimen de lo normativo, de lo normalizado, resultan invisibles. Y no somos conscientes de esas cosas hasta que alguien que no participa de esa normalidad viene a revelar aquello que para nosotros está imperfectamente integrado en nuestros modos de operar con la realidad y que no tiene nada de natural. Entonces, esas miradas extrañas aportan siempre una perspectiva novedosa o al menos a mi juicio albergan la capacidad de revelar aquello que de otra manera corre el riesgo de quedar sepultado bajo lo cotidiano, lo normalizado, lo corriente. Y por tanto, a la hora de estudiar también el paisaje intelectual de la China antigua, la historia del pensamiento clásico chino, mi propuesta consiste o estriba en adoptar esa mirada un poco exógena, ¿no? En lugar de partir un poco del centro, de la parte nuclear de ese paisaje, que convencionalmente se sitúa siempre en el contexto de la tradición confuciana, el libro que presento aquí tiene la virtud o posee el interés de brindar una mirada un poco desde los arrabales, atendiendo o teniendo como elemento común la idea de lo excéntrico, de lo excepcional, y dando voz también, y esto es otra de las particularidades del libro, a textos, a documentos que de otra manera tienden a quedar un poco también relegados, si no a la periferia, incluso al olvido. Cuando uno lee las historias al uso, ¿no? Historias del pensamiento clásico chino, los manuales, normalmente lo que encuentran son pasajes de la literatura filosófica. Se trata de hacer una historia de la filosofía o del pensamiento clásico chino y por tanto lo normal, lo esperable, es encontrar pasajes de la literatura filosófica o de pensamiento. Y yo creo que eso es una mirada a veces un tanto limitada, puesto que las fronteras de lo que constituye el pensamiento, la filosofía, no siempre son evidentes y
en cualquier caso, aunque lo fueran, desde nuestra mirada, están en conexión con otros muchos ámbitos de la vida intelectual que corren el riesgo de quedar fuera de esa perspectiva. Y yo me he tomado el trabajo de incorporar a las discusiones sobre el pensamiento clásico chino documentos, tanto transmitidos como descubiertos por la arqueología en las últimas décadas, que tienden a ser obliterados o soslayados o incluso apartados. Manuales adivinatorios, códigos rituales, códigos penales, tratados cosmológicos, que normalmente quedan siempre en la periferia y que, sin embargo, a mi juicio, constituyen un elemento fundamental a la hora de reconstruir el diálogo intelectual que da cuenta de ese periodo fascinante, como decía el profesor Anne Soler, que es el periodo de la China preimperial. Entonces, ese sería un poco el resumen de mi interés por esas cuestiones y de las virtudes poco metodológicas o epistémicas de los monstruos o de las figuras de lo excepcional. Muy bien. Encuentro que los 6 capítulos que dan forma a tu libro pueden leerse desde luego de manera separada, porque constituyen entidades autónomas, pero al mismo tiempo el conjunto está atravesado de parte a parte por una coherencia importante que va más allá mucho más allá del tema común de la excepcionalidad. Y quisiera que explicaras un poco cómo concebiste esa arquitectura de este libro y esa unidad. Sí, bueno, aquí tengo que confesar que el libro es en realidad el resultado de una dificultad propia. Y esa dificultad que me persigue desde mi tesis doctoral, que ya se prolongó muchos más años de los que son recomendables y saludables, esa dificultad consiste en que me cuesta muchísimo concebir los libros con un plan establecido de antemano. Hay muchos libros que son el resultado de una proyección de un plan. Uno quiere trabajar tal concepto o tal problema en un ámbito específico, unos textos, y se plantea un esquema, una arquitectura a partir de la cual se elabora ese libro, ¿no? Es un poco el proceso habitual, no es el proceso que ha seguido este libro, y ese es precisamente ese proceso habitual el que me cuesta tanto a mí llevar a cabo, ¿no? Y por tanto lo que el lector encuentra aquí es una sucesión de capítulos que previamente habían sido publicados en revistas especializadas, la mayoría en inglés, había un capítulo también que había sido publicado en francés, en revistas especializadas que normalmente leen una docena de personas en nuestro pequeño y limitadísimo mundo, ¿no?, de los estudios de la China preimperial. Y durante mucho tiempo yo consideré que esos trabajos eran trabajos completamente heterogéneos, que no tenían nada que ver los unos con los otros. Y es verdad que si uno se pone a ver los temas, ¿no?, pues la anticipación, los ritos funerarios, la mutilación penal, el poder soberano, son temas muy dispares que no tienen nada que ver entre sí, y es un poco lo que me sucedía a mí. Yo veía esos trabajos como desgajados, completamente autónomos, ¿no? Y un poco ante la angustia por esa incapacidad o esa dificultad de llevar a cabo trabajos monográficos, quien fuera mi director de tesis, un sinólogo francés que se llama Jean Lévy, me decía: no te preocupes, encontrarás una unidad a todo aquello que estás haciendo. Y eso me parecía un consejo muy amable, muy generoso por su parte, pero muy poco realista, ¿no? Yo no acababa de ver ninguna unidad, ¿no? Y bueno, como ocurre siempre, los directores o los mentores, los maestros acaban teniendo razón, y es un poco lo que sucedió con este libro, ¿no? Al fin y al cabo, al final uno toma conciencia de que por muy distintos que uno vea esos trabajos, quien los realiza y los escribe no deja de ser un individuo atravesado por unas inquietudes que tienden a ser casi siempre las mismas, por una sensibilidad, unas preocupaciones, ¿no? Por otro lado, son trabajos que se circunscriben todos en ese ámbito de la historia intelectual de los reinos combatientes, ¿no?, que están dotados ya de cierta coherencia cronológica
histórica, cultural, y así fue emergiendo una coherencia, ¿no? Pero la coherencia viene después, ¿no? O sea, la coherencia la he encontrado después y eso hace que el libro se pueda leer, o uno pueda leer el libro de forma desordenada, no hay una pauta de lectura rígida, no hay que empezar por el libro primero, o sea, el capítulo primero y acabar con el sexto, uno puede ir dando saltos, pero al mismo tiempo son capítulos que están hilvanados por cierta coherencia o están atravesados por unas líneas subterráneas que conectan entre sí a esos diferentes capítulos, ¿no? También están dotados de cierta unidad desde un punto de vista metodológico, y eso tiene que ver un poco con las líneas de trabajo que yo defiendo y que consisten en leer los pasajes, ¿no? Y muchos de estos capítulos, en realidad, por muy extensos que puedan ser, ¿no? A veces hay capítulos que son de 30 o 40 páginas, son 30 o 40 páginas dedicadas a leer, en realidad, o a interpretar un fragmento en original que no va más allá de 3 líneas. Mi propuesta metodológica es que ningún texto es una entidad aislada, ningún texto antiguo es una entidad aislada. Es decir, que todo texto está siempre en comunicación con otros muchos textos. De manera que para entender un pasaje, aunque sea de 3 líneas, por ejemplo en el Chuang, uno no solamente está obligado a ver cómo se integra ese pasaje en el interior del Chuang, y tratar de esclarecer el sentido de ese pasaje a partir de lo que otros pasajes de ese texto dicen, sino que ese pasaje cobra también una mayor y más evidente significación si se pone en contexto y se discute con otros textos de la época. Y parto de una idea muy trivial, pero que no siempre se tiene en consideración, y es que los autores de la China preimperial, como sucede con los autores hoy, no solamente escriben sus obras para los adeptos, para los lectores y los miembros de su secta o de su grupo de estudio o de su línea doctrinal, sino que sobre todo escriben contra otros individuos, contra otras líneas de pensamiento, contra otras figuras. Y por tanto, para entender un texto es necesario entender el diálogo en el cual ese texto se inserta. Y eso es bastante evidente en algunos capítulos, donde para esclarecer un pasaje del Chuang Tzu es necesario entender o apelar a códigos rituales, a códigos penales, tomar conciencia de cuál es el funcionamiento de las normas, de la ley en ese periodo, de las cuestiones políticas, cuestiones históricas, porque forman parte del entramado en el cual se inserta ese breve pasaje que es objeto de mi estudio, ¿no? Y yo creo que esa opción metodológica atraviesa todo el libro y confiere también cierta unidad, ¿no? Así lo veo yo. Unidad y valor, porque, bueno, vamos a seguir. Si te parece bien, te propongo que comentes algunos de los aspectos más importantes de cada uno de los capítulos del libro, o de los que más me han llamado la atención. Por ejemplo, el primero, dedicado al análisis de los ritos funerarios, o mejor dicho, de ciertas actitudes contrarias a las normas que pautaban esas ceremonias tan fundamentales en aquella época, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales que vertebran este primer capítulo? Sí. Voy a empezar un poco señalando el motivo que hay detrás de ese trabajo sobre los ritos funerarios, que por otro lado ocupan una posición, como seguramente sabéis, central en toda la civilización y la historia de China, ¿no? John Levy, que fue mi director, en algún momento decía que, un poco en tono de broma, que más que el país del centro, Zhongguo, China era el país de los muertos, debido precisamente al peso
capital, la función esencial que desempeñan los ritos funerarios en la vida económica, política, social, cultural de China, ¿no? Pero voy a tratar de señalar primero un poco de dónde viene esta inquietud o este análisis de los ritos funerarios, porque tiene que ver también con un aspecto del método que he seguido aquí en este libro, que he olvidado mencionar y que es importante, ¿no? Y que tiene que ver con algo que señalo un poco en el prefacio, sirviéndome de unas reflexiones de una helenista francesa que se llama Nicole Logo. Es una de las grandes helenistas francesas que murió a finales de los 90, si no recuerdo mal, y tiene un pequeño trabajo, un pequeño artículo de vocación casi polémica, en donde defiende el valor del anacronismo para el historiador, lo cual es contraintuitivo o claramente paradójico, puesto que el anacronismo es precisamente el error más grosero y el que cualquier aficionado a la historia debe de evitar por todos los precios, ¿no? Por todos los medios. Y sin embargo, Nicole luego considera que el anacronismo forma parte necesaria de la labor de un historiador, puesto que ella dice que es lícito plantear a los textos antiguos preguntas que no son de su tiempo, sino que son preguntas de nuestro tiempo. Y yo siempre me he identificado mucho con ese trabajo de Nicole Logo. Yo diría que no solamente es necesario, sino que no es posible evitarlo. No es posible evitar acudir a un texto antiguo con una mirada, con unas preguntas que no corresponden a ese texto, que no corresponden a ese tiempo. Y eso es un poco lo que ocurre con este primer capítulo, ¿no? Que en realidad la motivación que encontré para ese trabajo fue la muerte de un familiar y el hecho de que la madre de esa persona fallecida en un momento dado se negara a participar en los funerales que se iban a celebrar por su hija, seguramente no, a causa del dolor intenso de la pérdida, ¿no? Y eso generó una discusión en el entorno familiar. Y esa situación me llevó inmediatamente a plantearme o a revisitar de nuevo esos textos rituales sobre la muerte que encontramos en el periodo preimperial y sobre todo las actitudes contrarias a esas normas, que aparecen en el caso de la China antigua fundamentalmente en un texto que es el Chuang Tzu, donde hay una cantidad prodigiosa de pasajes protagonizados por la muerte, en donde encontramos individuos que abiertamente llevan a cabo actitudes, gestos, palabras que van en contra de los preceptos mayormente aceptados en esa sociedad a propósito de la muerte. Entonces, es ahí donde me encontré de nuevo con esa cuestión y sobre todo me llevó a plantearme un interés por las lágrimas y por las formas de expresión del dolor. En concreto hay un pasaje que es un poco el que vertebra todo ese capítulo, el tercer capítulo del Chuang Tzu, en donde un individuo que asiste a los funerales de un amigo entra en la sala mortuoria, emite 3 quejidos y abandona la sala mortuoria, ¿no? Y quien acompaña a ese individuo le pregunta, ¿pero no era acaso un ser querido para usted? ¿Por qué solamente esos 3 quejidos y no...? Entonces, para comprender con mayor precisión el alcance de ese pequeño texto, uno tiene que comprender cómo funcionan esos ritos y cuál es el lenguaje, las expectativas que se encuentran cristalizadas en ese contexto. Y entonces uno toma conciencia de que la emisión de lamentos es un lenguaje casi tan rico y tan preciso como el lenguaje hablado, el lenguaje natural. Y ahí en los tratados rituales de la China antigua se codifica de forma puntillosa cómo hay que expresar a través de los lamentos el dolor en función del grado de proximidad que uno tenga con el fallecido, de la posición social que ocupa en relación con el fallecido y sus allegados, etc. Hay toda una codificación de un lenguaje sonoro
de los plañidos, de los trenos, que es asombroso y que es muy interesante, y que permite tomar mayor conciencia del grado de radicalidad que aparece en ese escueto pasaje del Chuang, en donde alguien con un grado de proximidad bastante importante con el fallecido simplemente se limita a emitir 3 quejidos y abandonar la sala. Entonces ahí no solamente en ese y otros pasajes del Chuang, no solamente hay la idea de contravenir las normas, sino de apostar por una concepción distinta y alternativa de la muerte. Entonces es un poco el interés de este capítulo, en donde lo que está en juego es precisamente las maneras alternativas de concebir no ya los ritos funerarios, sino nuestra relación con la muerte, ¿no? Que es un asunto muy pertinente incluso para nuestra sociedad, en la medida en que somos una sociedad prácticamente sin ritos, con unos ritos funerarios comparativamente muchísimo más pobres, y en donde la muerte ha quedado prácticamente arrinconada y expulsada, ¿no? Y en el Chuang-Tzu, al menos en la lectura que yo hago de esos pasajes, lo que hay es un intento por reincorporar la muerte a la vida. Me parece que tiene un valor incluso contemporáneo indiscutible. Sí. También llama la atención que no solo son esos llantos o esos trenos, etc. No solo son pautados de forma muy rígida, sino que se supone, se espera que son sinceros siempre, o sea, que son manifestación pautada así, codificada así, pero de emociones auténticas. Sí, es un asunto crucial en el cual hay un enorme debate en el seno, por ejemplo, de las tradiciones confucianas, ¿no? Confucio es el gran articulador de la lógica ritual y de la conciencia ritual. Es un pensador de una sutileza enorme y de una hipersensibilidad por los ritos defendidos por Confucio, en la medida en que remiten, como dices, a una emoción sincera. Sí. De manera que si hay varios pasajes de las Analectas y de otros textos protagonizados por Confucio, si hubiera que escoger entre un exceso de rigor, un exceso de adopción de un catecismo formal y una ruptura de esos códigos bien pautados por el exceso de la emoción, Confucio se decantaría por el exceso de la emoción. Y hay varios pasajes también que analizo en ese primer capítulo, en donde se ve ese equilibrio siempre inestable y difícil de pautar, justamente, en donde se sitúa Confucio, ¿no? El problema es que, como siempre, y el Chuang-Tzu es particularmente un texto que incide en ello, el problema son los continuadores de Confucio. Sí. Como ocurre casi siempre, ¿no? Que tratando de ser los más fidedignos, fieles al maestro, acaban traicionando al maestro, ¿no? Y acaban convirtiendo ese equilibrio entre la emoción y la forma en una suerte de código de catecismo rígido, muerto, ¿no? Y con ello traicionan precisamente la enseñanza de Confucio. En muchas ocasiones el Chuang está más cerca de Confucio, sí. Sería el discípulo aventajado, el único discípulo que no es discípulo y que por ello habría entendido a Confucio, ¿no? Sí. Frente a sus continuadores, ¿no? Hay un sinólogo taiwanés que ha publicado hace unos años un libro donde defiende precisamente que el único discípulo real a la altura de Confucio es el Chuang-Tzu, ¿no? El único que entendió realmente al maestro, ¿no? Y en parte de Yan Yuan, ¿no? Aparte de Yan Yuan, supongo. Sí, el problema es que Yan Hui muere prematuramente, sí. Pero digamos que el Chuang-Tzu sería un poco el continuador que no tuvo. Sí. ¿No? Y es una tesis un tanto atrevida, a veces no se sostiene con argumentos demasiado sólidos, pero tiene algo de verdad. A mí hay algo sí, de verdad. Sí que me lo parece eso. Sí. Sí.
Esa cuestión ritual de alguna manera reaparece en el segundo capítulo, pese a que está dedicado a un tema completamente distinto, el valor de la anticipación, de la prognosis en la literatura política y particularmente en la literatura militar, que también conoces. Pero el peso de la tradición ritual reaparece en el sentido en que la lógica adivinatoria, el fundamento mismo de la prognosis, remite de alguna manera a la interpretación de signos externos como manifestación de una realidad interna inaccesible, que es algo que, como hemos visto, también se produce en la esfera ritual, donde la expresión gestual pautada remite en teoría a auténticas emociones internas. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, aunque parecen ámbitos muy dispares, ¿no? La tradición adivinatoria, ¿no? que es una de las grandes corrientes, ¿no? Los grandes emblemas de la cultura de la civilización clásica china, y la lógica ritual parecen dos ámbitos completamente dispares, pero en realidad comparten unos cimientos ideológicos afines, ¿no? que entran en resonancia y que tienen que ver precisamente con esa correlación entre lo exterior y lo interior, lo visible y lo invisible, ¿no? La lógica ritual participa de esa correlación en la medida en que cuando uno ejecuta un rito de forma eficaz, lo que hace es traducir por medio de unas expresiones somáticas una emoción interna, ¿no? Al menos idealmente debería de ser así, ¿no? Y ese mismo trasfondo lo encontramos en la lógica adivinatoria, donde de lo que se trata también es de escrutar los aspectos visibles, las formas superficiales, para tratar de remontar hasta aquello que está detrás de lo visible, lo invisible. De manera que ambos participan, ambas lógicas, la ritual y la adivinatoria, la de prognosis, participan de esa correlación entre lo visible y lo invisible, lo interno y lo externo, lo aparente y lo latente, ¿no? Y en ese sentido también participan de lo que un historiador italiano contemporáneo que se llama Carlo Ginzburg llama el paradigma indiciario, y según el cual la realidad de los individuos o de los objetos solo se podría volver accesible a través del escrutinio de signos tenues. Ese es un poco el paradigma que encontramos, y ese es el ejemplo que pone para ilustrarlo el propio Carlo Ginzburg en las novelas de Sherlock Holmes, donde se trata de revelar siempre una realidad a partir de unos indicios tenues. Y de ahí es donde encontramos de nuevo un solapamiento, no solamente entre la lógica ritual y la lógica adivinatoria, sino también entre la mentalidad, los textos médicos, que cuentan con un vigor también particularmente intenso en este periodo preimperial, en donde de lo que se trata, precisamente para garantizar una acción terapéutica eficaz, es de escrutar los signos tenues para poder anticipar el desarrollo de la enfermedad en sus fases más embrionarias, lo cual permite o otorga al médico un espacio de acción. El buen médico es aquel que es capaz de ver la enfermedad antes de que se produzca. El mal médico es aquel que ve la enfermedad cuando ya está ahí. De manera que la medicina parte también o comparte ese paradigma indiciario, cuya eficacia remite a una acción de anticipación. Y lo mismo sucede en la literatura militar, en donde el estratega comparte de nuevo ese ideal de una sagacidad que pasa necesariamente por una anticipación, que es el resultado de una mirada atenta, de un escrutinio exacerbado sobre los elementos más tenues, más superficiales. Y es un poco lo que explica, y es aquello que motivó la escritura de este capítulo, explica
tenaz presencia en tratados militares de restos de prácticas adivinatorias. Si uno lee El arte de la guerra, que es el texto más conocido de la tradición militar china, una tradición muy rica, la categoría más amplia en textos de todo el paisaje intelectual de la China preimperial, en el arte de la guerra hay una clara apuesta por, podríamos decir, procedimientos que nosotros llamaríamos racionales, y por una expulsión por ineficaz, precisamente, de todo aquello que tiene que ver con prácticas mágicas, prácticas de trance, contacto con los seres, con los muertos, con los seres divinos, etc., que son los propios de un modelo de acción caduco que el arte de la guerra sitúa en el pasado. La nueva ciencia militar, de acuerdo con el arte de la guerra de Sun Tzu, se basa única y exclusivamente en el empleo de procedimientos racionales. La cuestión es que en ese contexto de la literatura militar antigua, el arte de la guerra es una excepción. El resto de textos militares siguen apelando y siguen haciendo referencia a lo que nosotros, desde nuestros ojos modernos, contemplamos como procedimientos adivinatorios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Y de qué manera cohabitan esos llamamientos a procesos racionales cada vez más eficaces y al mismo tiempo el uso o el recurso a procedimientos que nosotros catalogaríamos muy fácilmente como irracionales, que tienen que ver con la prognosis? Y la respuesta es precisamente esto que acabo de señalar, este paradigma indiciario, en donde, de nuevo, el sabio y el estratega no sería más que una forma que la sabiduría adquiere en ese contexto intelectual. El sabio es aquel capaz de remontar en el tiempo, de ver aquello que los demás no son capaces de ver. Voy a leer un pasaje de un tratado político que es el San Yun Su. Dice: el necio no vislumbra más que los hechos consumados, mientras que el sabio percibe lo que aún no está en germen. La sagacidad, la inteligencia, y en China la inteligencia siempre es una inteligencia política, estriba o se cifra en esa capacidad de anticipación que es tributaria del escrutinio de esos signos tenues. De manera que cuanto más sensible sea uno a esos signos que aparecen de forma sutil y que anticipan el desarrollo de un evento, más margen tiene para adecuarse a esa coyuntura y por tanto más posibilidades tiene de salir victorioso de ella, como sucede en la medicina. Y de nuevo, esto remite a una experiencia personal. Mi padre es médico, ahora ya jubilado y retirado, pero teníamos muchas discusiones precisamente a propósito del papel central de la diagnosis en la medicina, ¿no? Que todavía hoy, incluso en la medicina occidental, funciona de esa manera. Hay más posibilidades de cura cuanto más tempranamente es capaz de diagnosticar la presencia del patógeno o de la enfermedad. Y por tanto, la medicina, igual que la ciencia militar, participa de esa relación con el futuro, con el porvenir y con la anticipación. Entonces, lo que hay en ese capítulo es un análisis también de un pasaje extraordinario a propósito de un estratega que se llama Sun Pin, que es familiar de Sun Tzu, en donde lo que hay es un constante juego entre dos estrategas que se van engañando, tratando de engañarse mutuamente a partir de la diseminación de signos tenues que son adulterados. Entonces, de nuevo remite un poco a la cuestión anterior, ¿no? Hasta qué punto es posible adulterar las emociones o hasta qué punto aquello que emerge hacia afuera es en realidad lo que palpita en el interior. Entonces retoma en parte también esa cuestión. Sí, sí. El tercer capítulo está, me encanta, bueno, me gustan todos, pero particularmente el primero y el tercero me gustan muchísimo. Está protagonizado por individuos que han sufrido la mutilación de un pie como consecuencia de un castigo penal, y de nuevo nos encontramos con la lógica ritual dominada por el ideal de un cuerpo íntegro que no ha perdido ninguno de sus miembros, y de sus resonancias con la mentalidad penal.
punitiva, ¿no? que funcionaba a partir de la idea del terror que inspiraba al quedar con el cuerpo incompleto. En el libro analizas textos litúrgicos, manuscritos legales encontrados en yacimientos, como ya has señalado, en las últimas décadas, también importantes tratados filosóficos que dan voz a través de la ficción a esos individuos castigados. ¿Qué razones te han llevado a interesarte por estos personajes marginados, estigmatizados, y qué valor tienen para el pensamiento de forma más general a la hora de trazar la historia de las mentalidades en la China antigua? Sí. Si tuviera que recomendar únicamente un capítulo de este libro sería ese. Es seguramente el más redondo, el que tiene mayor profundidad y mayor calado filosófico, político e incluso resonancias actuales, ¿no? Es un texto dedicado a unos personajes a mí me parecen fascinantes, que se conocen relativamente mal, precisamente porque los castigados, quienes reciben un castigo en la China antigua, están sometidos a unos mecanismos de exclusión. Sí, son parias. Sí, son parias. Y por tanto hay relativamente pocos testimonios de esos individuos, ¿no? Sobre todo en la literatura filosófica, que está protagonizada siempre por modelos de comportamiento moral intachable, ¿no? Hay una correlación estricta, como ocurre también por otro lado en la Grecia clásica, entre la integridad corporal y la integridad moral. Y precisamente la lógica penal que opera en la China antigua se basa en esa ecuación, ¿no? Precisamente porque hay un correlato entre la integridad corporal y la integridad moral. El hecho de que se te mutile ese cuerpo deja, de nuevo, hace que sea muy evidente, y en este caso no sería necesario tener la inteligencia y la capacidad de percepción de esos sabios, ¿no? De la prognosis, es de forma muy evidente, de forma rotunda, el cuerpo incompleto remite a una moralidad deficiente. Y es una lógica penal que, por otro lado, opera de manera que no hay un espacio para la redención. Y eso es una particularidad de la lógica penal de la China antigua. Es una lógica penal en gran medida o en cierto sentido muy garantista, y en las últimas décadas ha habido grandes descubrimientos de la arqueología, se han desenterrado códigos penales enteros con casuísticas, se discuten procedimientos, hay una meticulosidad en la disposición de los códigos, en los procedimientos judiciales, etcétera, muy garantistas, pero llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención el hecho de que no contemplen en ningún momento la posibilidad de la redención. Es decir, si alguien es encontrado culpable de un crimen, le pueden reducir las penas en función de si tiene hijos a su cargo, de si las circunstancias particulares, etcétera. Pero no entra en ninguna manera en esa lógica el hecho de que el inculpado se arrepienta o no, lo cual es para nosotros bastante sorprendente. Venimos de una tradición cristiana donde el arrepentimiento, esa conciencia, desempeña un valor crucial. Y aquí, sin embargo, no tiene ninguna relevancia. No solamente no tiene ninguna relevancia, sino que la propia lógica penal, en la medida en que se basa en la distribución de castigos corporales, hace imposible esa redención. Son irrecuperables. Son irrecuperables. En la medida en que los castigos corporales son irreversibles, y los castigos corporales, además de la mutilación del pie, podrían incluir la ablación de la nariz, el tatuaje del rostro, la castración, y todas esas acciones punitivas sobre el cuerpo son irreversibles. Una vez que eres castrado, el miembro viril no vuelve a crecer, ni crece la nariz, ni el tatuaje del rostro desaparece. Son formas de castigo cuyo elemento común es precisamente esa irreversibilidad. Con lo cual, le niegan o les es negado a estos individuos la capacidad de reinsertarse a través de un proceso de
conciencia o de restauración. La lógica penal no funciona con esos criterios. Y sin embargo, de nuevo en el Zhuangzi, que es un texto extraordinario, encontramos una serie de pasajes, a los cuales yo me remito y trato de analizarlos en ese capítulo, en donde de forma muy sorprendente se abre la posibilidad de ese espacio de redención. Y donde a través de la ficción un personaje marginado, estigmatizado, que es portador de una culpa que arrastra para siempre y que tiene consecuencias enormes en lo social, en lo político, en lo ritual, no solamente para él, sino incluso para los miembros de su familia vivos y muertos, aparece reconsiderado bajo una luz muy distinta. Y por tanto, en el Zhuangzi hay una desarticulación de esa lógica penal y la apertura de un espacio muy distinto para entender de nuevo la vida, la culpa, los errores, las faltas. Y es un pasaje, esos pasajes del Zhuangzi son unos pasajes extraordinarios. Si tuviera que animar a alguien a que leyera algo de mi libro, sería ese capítulo. Creo que ahí se tocan cuestiones esenciales y de gran profundidad y de gran actualidad. Sí, sí, también es mi preferido. Este capítulo sobre los mutilados termina con unas reflexiones tuyas que me gustan mucho acerca del valor de la circulación de la palabra, del valor transformador, terapéutico e incluso emancipador que puede tener el diálogo, y que en tu lectura se plasma de forma paradigmática con el encuentro maravilloso entre Zi Chan, que es un primer ministro, y Shen Tujia, que es un mutilado precisamente. Es un diálogo descrito en el Zhuangzi, y si me permites leeré un pasaje no de ese maravilloso pasaje del Zhuangzi, sino de tus reflexiones que me han llamado mucho la atención, situado hacia el final del capítulo, y que me parece que recoge de un modo admirable esa concepción del diálogo. Desde ese punto de vista, el propósito último de la palabra dialogada, tal y como aparece en esa escena, estriba no tanto en convencer a un adversario, en imponerle una ideología fija o en obtener de él una adhesión incondicional a cualquier precio, como en generar cierto grado de reciprocidad, un vínculo fértil de interactividad entre los interlocutores que acaba propiciando una experiencia de transformación profunda. Mediante una proximidad inducida que provoca el intercambio de pareceres entre los protagonistas, les es revelado que sus diferencias no representan una condena irrevocable, sino que son reversibles y reconocibles en el otro, lo cual implica reivindicar que toda disparidad es en última instancia negociable, que la diferencia no pertenece al ámbito de lo irremediable, sino de lo percibido y de lo pactable. El diálogo consigue deshacer las expectativas normativas y los marcos interpretativos fijos para alentar la emergencia de voces disonantes susceptibles de propiciar estilos alternativos de conferir significado e interpretar la existencia. A mí me parece que estas reflexiones tuyas no solo condensan muy bien uno de los temas esenciales de este espléndido pasaje del Zhuangzi y de tu capítulo, sino que condensa muy bien ese capítulo sobre los mutilados y el espíritu de tu libro entero, de hecho, pero que también introducen muy bien el siguiente capítulo, que está dedicado a la palabra persuasiva, e incluso a los capítulos restantes centrados en las relaciones de poder. No sé si compartes esto. Lo has visto muy bien. Uno de los elementos fundamentales de ese capítulo dedicado a los mutilados es que en los pasajes del Zhuangzi en donde se pone, protagonizados por mutilados y
individuos, digamos, que atesoran una posición de autoridad, un cuerpo inmaculado, y que por tanto jerárquicamente se sitúan por encima, muy por encima de esos parias y de seres estigmatizados. Esos pasajes del Chonte son pasajes ficticios. Y el Chonte tiene como particularidad el hecho de ser un texto que reivindica desde las primeras líneas el papel fundamental de la ficción a la hora de dar cuerpo a un proyecto reflexivo. Y esto es algo que a veces tendemos a olvidar, o se tiende a olvidar, sobre todo en las facultades de filosofía, donde a partir sobre todo de una concepción de la filosofía moderna, la ficción desempeña un papel marginal o casi insignificante dentro de cualquier proyecto filosófico, ¿no? Pero en la antigüedad esta idea se cae por su propio peso, no solamente en la China antigua, sino en Grecia, ¿no? Uno de los monumentos de la filosofía griega es la obra platónica, y es una obra de ficción. Y Platón es un gran pensador, pero ante todo es también un gran escritor. Y crea un personaje ficticio, en gran medida ficticio, que es su Sócrates. Y buena parte de los diálogos son escenas puramente ficticias, con la idea incluso de que fueran representadas. Hay elementos claramente identificables en los diálogos platónicos, en donde el lector sabe que está está enfrentando a un texto de ficción, ¿no? Y el Chonte reivindica también la ficción como una herramienta al servicio de un proyecto reflexivo, ¿no? Y dentro de esas ficciones que genera, protagonizadas por los mutilados, concede un papel crucial al diálogo, entendido como un intercambio que se sitúa al margen de las relaciones de poder. El diálogo genuino para el Chonte es aquel que se da entre dos individuos en donde no hay lugar para la relación de poder. Si hay lugar para la relación de poder, no es un genuino diálogo. Y por tanto hay una apuesta muy decidida por el diálogo como vehículo de transformación individual y colectivo, que lo enlaza con una tradición también muy rica en el contexto grecolatino, sobre todo en el periodo helenístico, y que contrasta con los usos de la palabra y del diálogo que encontramos en otros muchos textos, en donde precisamente de lo que se trata es de reivindicar la palabra y la retórica al servicio no ya de un proyecto de transformación, sino de un proyecto de sometimiento y de poder. Y eso me permite, esas reflexiones sobre el diálogo me permitieron digamos, hacer el tránsito hacia ese otro capítulo que está dedicado al análisis de los sofistas o de los oradores ambulantes, ¿no? Que son unos personajes también fascinantes, característicos del periodo de los reinos combatientes. Es un periodo de la historia muy particular de China, donde encontramos oradores que se mueven de un reino a otro ofreciendo sus servicios al mejor postor. Es un poco como los futbolistas de hoy en día, ¿no? Que son capaces de cambiar de camiseta en función del contrato, suculento que sea el contrato que les ofrecen, ¿no? Y al mismo tiempo son portadores de un arma extraordinaria, por lo menos en esa época se percibe como extraordinaria, que es la oratoria. Y estos individuos no tienen ningún reparo en presentar esas destrezas como un arma, hasta el punto de que es un arma más eficaz que las propias armas. ¿Okay? Si damos crédito a lo que dicen de ellos mismos estos oradores, son capaces de propiciar una derrota, la caída de un reino entero, mediante esa ágil minúscula parte del cuerpo, que es la lengua, y sin necesidad de recurrir a los grandes dispendios que requieren los ejércitos. De manera que se presentan como el paradigma de aquello que precisamente defiende el arte de la guerra, que es una guerra sin guerra. Es decir, los oradores se presentan como individuos dotados de unas herramientas, de unas destrezas que permiten conferir o garantizar un dominio sin necesidad de pasar por la violencia y por la parte antieconómica de toda guerra. Y son individuos, por tanto, que van a ser enormemente codiciados
se van moviendo de un reino a otro y los gobernantes tratan de atraerlos. Son un poco también el equivalente de los grandes polos de atracción de talento que encontramos hoy en día. Hay una conciencia muy clara en la China antigua también de que el conocimiento es poder y que por tanto de lo que se trata es de que los soberanos que aspiran a consolidar sus posiciones sean capaces de atraer el máximo de excelencia, el máximo de esos conocimientos, y entre ellos los oradores. Y entonces son enormemente codiciados, pero al mismo tiempo son un elemento perturbador. Primero porque nunca puedes estar seguro del todo de que vayan a actuar para ti. Y encontramos en los análisis históricos grandes oradores que fingen trasladarse a otro reino para servir a ese reino, pero que en realidad están al servicio de otro reino. Son espías, agentes dobles. El periodo de los reinos combatientes es probablemente uno de los periodos más pertinentes para hacer una historia de la traición. Y los protagonistas de la traición son estos oradores, ¿no? De manera que el lenguaje y la oratoria se convierten en un arma de doble filo. Es necesario recurrir a estos individuos, pero al mismo tiempo conviene mantenerlos a distancia, ser muy cauto, y hay toda una ambigüedad que se gesta en torno a esos individuos y al poder que detentan en torno al lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hago es en ese capítulo retrasar un poco esas relaciones ambiguas con el lenguaje que están presentes ya en las analectas de Confucio. Sí. Todo el proyecto de restauración moral de Confucio pasa por un intento de sujetar moralmente el lenguaje y al mismo tiempo una conciencia de que eso está perdido de antemano. Incluso en el interior de la propia escuela de Confucio hay individuos que hacen gala y que exhiben esas destrezas oratorias que confirman la debacle moral de ese intento de Confucio, ¿no? Y cómo de ahí se traslada ese poder a la corte, ¿no? Y cómo se establece un diálogo muy particular, muy ambiguo entre el orador y el soberano. Y hay una especie de conflicto permanente entre la ambición de persuasión del orador y la necesidad, si quiere mantenerse en el poder, ese individuo, de no dejarse embaucar por ese orador, ¿no? Y al mismo tiempo de contratarlo, ¿no? Pues en ese capítulo exploro un poco esa cuestión, que por otro lado es una cuestión que también es muy actual. Los mecanismos de persuasión, la retórica, la sofística están de plena vigencia y tienen, creo, hay apuntes y hay reflexiones que son pertinentes incluso para hacer una lectura contemporánea. Y tanto, sí. Los dos últimos capítulos abordan el estudio del poder soberano, a través de esa dialéctica entre la norma y la excepción. Contienen, a mi entender, algunas observaciones muy pertinentes, no solo para comprender mejor la manera en que el poder soberano aparece descrito en ciertos cuerpos doctrinales vinculados a una concepción realista y asociados a la tradición, a la escuela legista, sino también para entender mejor incluso nuestro tiempo, como acabas de decir. Me vienen a la mente dos ideas. La primera, tomada del capítulo 5, la cuestión del antagonismo de las relaciones interpersonales en el ámbito de un dispositivo de poder, y la segunda, la idea según la cual el soberano se caracteriza por tener una naturaleza propiamente es el hombre, digamos, pero al mismo tiempo es un hombre completamente aislado, de una naturaleza pues prácticamente aberrante, monstruosa, inhumana, podríamos decir, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, el cuarto capítulo es un intento de analizar la noción de poder soberano a partir de esa idea que has señalado muy bien, que es la del antagonismo, ¿no? Y rastreo esa idea, sobre todo siguiendo los textos adscritos a esa tradición legista, de corte realista del poder, en donde no solamente en la corte, aunque de forma paradigmática en la corte, pero todo el cuerpo social, sobre todo en la obra de Han Fei, que es uno de los grandes pensadores políticos de este periodo,
un autor fundamental que debería estudiarse en todas las facultades de ciencias políticas, pero que apenas se conoce en Occidente, y que está a la altura de un Hobbes o de un Maquiavelo. En la obra de Han Fei, todas las relaciones intersubjetivas forman parte de una lucha o un antagonismo. Y Han Fei ilustra ese principio con anécdotas, es un maestro de las anécdotas, es un autor no solamente con un gran valor teórico, sino también con un gran valor literario. Es uno de los, después del Chuang, es el gran escritor de la antigüedad. Tiene unas anécdotas deliciosas, dominadas por un humor negro a veces sí, corrosivo, en donde revela hasta qué punto en todos los ámbitos, incluso en el familiar, que para la concepción confuciana es el núcleo mismo de irradiación de la conciencia moral, incluso en el seno de las familias, las relaciones intersubjetivas están dominadas por la disputa, por la dominación, por el antagonismo. No digamos ya las relaciones de pareja. Hay algunos ejemplos maravillosos en el Han Fei. Recuerdo uno que está protagonizado por una mujer que está casada con un hombre rico de negocios, que parte de viaje por negocios con mucha frecuencia, y eso le hace que tenga un amante con el cual se reúne en la casa de esta mujer periódicamente, aprovechando las ausencias del marido. Un clásico universal, por otro lado. Y en una de estas ocasiones el marido vuelve del viaje antes de tiempo. También otro clásico. Es un vodevil, ¿no? Otro clásico universal. Y entonces la mujer entra en pánico y dice, ay, nos van a descubrir, ¿no? Y entonces una de las sirvientas de la casa le dice, no se preocupe, yo le voy a dar la solución. Ordene que su amante se desnude, se suelte el pelo. Los hombres en la China antigua van con el pelo recogido, se suelte la cabellera y salga por una ventana, una de las ventanas de la casa. Y dicen, el resto de los sirvientes no diremos nada. Entonces lo que hace, y el joven amante abandona así la casa, desnudo, la cabellera suelta, y entonces entra el marido y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Acabo de ver un tipo desnudo saliendo por la ventana, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y entonces, claro, el resto de mujeres dicen, no hemos visto nada. Y entonces lo que le convencen, lo que hacen es convencerle a este individuo que lo que ha visto es un fantasma. Y los fantasmas en la China antigua, los espectros, aparecen siempre con la cabellera suelta, es uno de los rasgos característicos, y en un estado de desnudez. Entonces, la anécdota termina con este individuo cornudo tomando un baño de excrementos para curar esa aparición. O sea, fijaros la crueldad humorística, pero crueldad, de Han Fei. Bueno, pues de estas anécdotas tiene cientos, y con ellas trata de revelar o poner de relieve que todas las relaciones intersubjetivas, incluso en el ámbito doméstico, familiar, están dominadas por el antagonismo y por tanto están dominadas por el engaño, la perfidia, el intento de dominar a los demás. Y esto tiene que ver con una concepción del poder soberano que es propia de Han Fei, en donde el poder soberano no estriba en la persona del rey. Esa es una de las grandes innovaciones teóricas de Han Fei. El poder soberano es concebido en Han Fei como el poder de una posición. Se concibe el poder soberano en términos topológicos. Siempre suelo poner ejemplos así muy tontos en clase para explicar esto. Como va a ser grabado, voy a evitar el hacerlo aquí, pero bueno, podemos imaginar, por ejemplo, lo que sucede en un aula, o lo que sucede en este mismo espacio en el que estamos. Han Fei diría, bueno, estos individuos que están aquí sentados, ¿por qué están prestando atención a este Galván que está hablando por el micrófono? Una concepción personalista del poder diría, bueno, porque, como Manuel ha enseñado, Albert es un tipo con un currículum extraordinario. Han Fei diría, no, están escuchando porque ocupa la posición de poder. Porque las sillas
y todo el espacio ha sido concebido para que las miradas de estos individuos se dirijan hacia aquí. No están mirando al ver porque tenga algo interesante que decir, sino porque el dispositivo les obliga a ello. Difícilmente sería posible que vosotros os pusierais mirando hacia el otro lado. El mismo espacio, la misma forma del dispositivo en el que estamos, hace que yo me sitúe en una posición de mayor altura, que vuestras miradas estén ordenadas o dirigidas, orientadas hacia mí, y por tanto la autoridad que yo emano depende de ese dispositivo y no de mis características. Es así como concibe Han Fei el poder soberano. El poder soberano no estriba en la persona del rey, sino en el dispositivo que ocupa. Eso significa que cualquiera puede ser el ocupante de esa posición. Que el poder soberano no depende o no está en la sangre azul, supuestamente, del rey, sino que cualquiera puede ocupar esa posición de poder. Que no hay un ocupante legítimo. Es legítimo aquel que consigue ocupar la posición y gestionarla de manera que él siga ocupando esa posición. Lo cual hace que la posición de poder esté siempre vacante, en teoría. Y que si uno lo ocupa es porque es capaz de gestionar esa posición de poder, ese dispositivo, de manera que sobrevive en él, porque hace las cosas bien. Pero cualquiera, no hace falta tener aptitudes extraordinarias, cualquiera podría ser rey, de acuerdo con Han Fei. El planteamiento de Han Fei es, más o menos, si tuviéramos que esperar a tener un rey magnánimo, inteligente, clarividente, prudente, para tener un buen gobierno, podríamos esperar cientos de años, salvo en este país, que tenemos la suerte de contar con una de esas excepciones. Pero sí, Han Fei dice, y lo dice estrictamente, tendremos que esperar cientos de años. La idea es crear un dispositivo suficientemente eficaz en el que cualquiera, hasta un cretino, podría desempeñar la función y el dispositivo funcionaría. Y es un dispositivo basado en el antagonismo. De manera que, y es lo que señala un poco en el capítulo, hay un solapamiento estricto en Han Fei entre el arte de la guerra y el arte de la política. La política se concibe en términos militares, estratégicos. Y la noción que se traduce aquí por dispositivo es una noción que tiene un uso militar, que aparece una y otra vez en los textos militares. De manera que hay un solapamiento estricto entre concepciones, la concepción estratégica del poder y la concepción política del poder, entre el arte de la política y el arte de la guerra. Y esto conecta un poco con el segundo aspecto, ¿no? el último capítulo, en donde el soberano es al mismo tiempo la fuente de la que emana la norma, y por tanto es fuente y garantía de la ley, pero al mismo tiempo se sitúa fuera de la ley. Y eso tiene que ver con esa concepción que acabo de aludir, estratégica, de la misma manera en que en el arte de la guerra el buen general es aquel capaz de utilizar con herramientas, estrategias regulares y al mismo tiempo procedimientos irregulares. Una de las frases célebres del arte de la guerra de Sun Tzu es el arte de la guerra es el arte de engañar. El uso de procedimientos irregulares forma parte de los pilares fundamentales de la concepción estratégica de la guerra en la China antigua. Y lo mismo ocurre en el sistema de Han Fei para la política. De manera que el soberano es aquel que garantiza el funcionamiento ordinario de la ley, pero al mismo tiempo es el único, es la excepción, que puede recurrir a procedimientos irregulares. Y de nuevo el Han Fei es muy prolijo en la descripción de esos procedimientos. Procedimientos que le conducen a plantear la necesidad de crear una policía secreta, el uso de técnicas de interrogatorio, técnicas de tortura, el uso del engaño permanente incluso dentro de la propia administración,
del espionaje, del contraespionaje, lo que podríamos llamar el fondo de lagartos, en los arcana imperii, en la concepción política europea. Los procedimientos irregulares están incluidos en ese dispositivo de poder, pero constituyen precisamente la herramienta excepcional, única, nadie más puede conocerlos, nadie más puede utilizarlos, que ese soberano. De manera que el soberano está al mismo tiempo dentro y fuera de la ley. Es quien garantiza la ley, el cumplimiento ordinario de las pautas codificadas, pero al mismo tiempo es aquel que recurre a lo extraordinario precisamente en aras de garantizar su poder y la eficacia de la ley. Lo cual tiene conexiones muy inquietantes con reflexiones contemporáneas. Y ahí me sirvo de un filósofo que es Giorgio Agamben, es un autor muy interesante y tiene un libro particularmente fértil para leer a Hanfei, que es Homo Sacer. Y no voy a entrar porque es un poco complejo, pero bueno, Agamben lo que hace es estudiar un poco esa relación paradójica de la ley. Para que la ley tenga fuerza de ley, debe situarse fuera de la ley. Es el estado de excepción. El estado de excepción es aquello que funda precisamente, que confiere fuerza de ley a la ley. De manera que en la ley encontramos esa paradoja de que para que la ley tenga fuerza de ley, debe estar dentro y al mismo tiempo fuera de ella. Lo mismo encontramos en el sistema de Hanfei, en donde para garantizar la eficacia de la norma, el soberano debe recurrir a una esfera que es contraria a la norma, que es propiamente excepcional, lo cual lo convierte en un ser propiamente aberrante, en una excepción. Para que el sistema normativo funcione, debe haber una excepción, pero una sola, y es la del soberano. Y eso me lleva también a plantear algunas cuestiones que pueden tener un cierto grado de polémica, pero que creo que conviene abordarlas en nuestras democracias, y tienen que ver, por ejemplo, con la función de una institución muy particular que está presente en todas las democracias liberales occidentales y del mundo, que está normalizada y que, sin embargo, es una institución propiamente aberrante desde el punto de vista normativo, y es la policía. Buena parte del funcionamiento de las democracias contemporáneas se basa en el uso y en el recurso de una institución, que es la policía, que es, por definición, anómica. Y ahí me remito a unos excelentes trabajos de Rafael Sánchez Ferlosio a propósito de ese carácter anómico, contrario a la norma, de la policía. De manera que, de nuevo, nos encontramos con esa situación. Para que la ley tenga fuerza de ley, es preciso crear una institución, que es la policía, que es propiamente anómica, contraria a la ley. No es posible codificar las acciones de la policía. No es posible cuantificar cuándo tiene que dar un porrazo, con qué intensidad, en qué circunstancias. No hay códigos que pauten eso. Es a como dé lugar. Hay, por tanto, un carácter arbitrario que es esencial al funcionamiento de esa institución, que está en el centro el mantenimiento del orden de la ley en las democracias. De manera que esas observaciones o esas ideas de Hanfei, que nos pueden parecer muy remotas, muy lejanas en el tiempo y en la geografía, están planteando de forma muy lúcida una tensión que es posible detectar en el seno de nuestras democracias liberales, es la relación entre el poder democrático y la policía, o la relación entre la norma y la excepción. Bueno, me parece importante también ceder la palabra a quienes se encuentran aquí con nosotros, pero antes de dar paso a las preguntas del público, me gustaría que por una parte nos hablaras de tu trabajo de traducción, porque se trata de textos extremadamente difíciles y que es una traducción además espléndida, y por otra parte quería saber en qué estás trabajando en la actualidad, cuáles son tus proyectos más inmediatos. Sí, la traducción forma parte esencial de mi trabajo y de cualquiera que se interese por el pensamiento. No hay manera de evitar la
la traducción. Si uno quiere leer con cierto grado de precisión un texto, ¿no? Y al mismo tiempo tengo la sensación, y lo hemos comentado un poco antes, de que la traducción es una parte de nuestro oficio que queda siempre relegado a una posición secundaria. Rara vez hay menciones por parte de filósofos o de incluso estudiosos del pensamiento, de la filosofía, en torno a la traducción o a la relevancia de la traducción, y a mí eso me parece un error de bulto, ¿no? Muchos problemas con apariencia filosófica son en realidad problemas de traducción, de manera que no es posible evitar la confrontación con la traducción y la reflexión en torno a la traducción. No sé hasta qué punto soy fiel a lo que acabo de señalar en mi trabajo, pero por lo menos tengo una conciencia muy clara del papel crucial que desempeña la traducción en mi acercamiento a los textos. Y en cuanto a mis trabajos futuros, sigo haciendo lo único que sé hacer más o menos, que es tratar de leer pasajes de textos antiguos. Espero que a lo largo de este año o comienzos del siguiente año se ha publicado un volumen editado que he coordinado y que será publicado en inglés en una editorial que es State University of New York Press, en torno a las relaciones entre memoria y olvido. Sí. Es un tema que llevo trabajando bastante tiempo y que he conseguido reunir un elenco de especialistas internacionales así muy interesante, y creo que es un libro con un impacto muy reducido dentro de ese pequeñísimo mundo que es el mundo de la China antigua, pero que es un libro que tendrá su importancia porque es un tema original y poco tratado, ¿no? La cuestión del olvido, en la relación del olvido con la memoria. Y un poco mis trabajos en el porvenir irán en esa línea, ¿no? Rescatar también los aspectos negativos de la sabiduría. Entonces me interesaría trabajar las formas negativas, como son el olvido, el anonimato. Me gustaría escribir algo también, llevo algún tiempo trabajando sobre ello, en torno a la figura del infante, que son formas, digamos, precarias, ¿no? Claramente negativas desde ciertas concepciones convencionales, y van un poco en esa línea mis trabajos. Y me gustaría retomar también, ahora que por fin, casi con 50 años, tengo una posición académica más o menos estable, me gustaría retomar precisamente los trabajos de traducción, que en España están muy mal considerados y que hacen que nadie que aspire a tener una posición académica se pueda permitir el lujo de dedicarse a la traducción. Lo cual es un... Que así me luce el pelo. Sí, lo cual es me parece una política nefasta, ¿no? Y, pues ahora que me lo puedo permitir, me gustaría quizás volver también a la traducción. ¿Y el libro sobre el olvido será traducido al español, espero? No lo sé si habrá posibilidad de traducirlo al castellano, pero sí, al menos trataré de hacer un libro también así sin orden y concierto aparentes, y me gustaría incluir el capítulo que he escrito para ese libro en castellano. Sí. Pues muchas gracias. Nos encantaría que hubiera preguntas. Bueno, ¿sí? Gracias por la conversación, y me confieso un súper admirador de los dos. Y quería preguntar simplemente si podías comentar algo respecto un poco al registro del libro. También a la luz de lo que comentaba ahora Nelen, de si traducirías o no este libro que va a salir próximamente en inglés. Entonces, el libro que presentas hoy es un libro que no es el típico libro, digamos, divulgativo, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo, que se abra el registro, ¿no? de libros sobre China en general, yo creo, a un registro que no sea el típico registro divulgativo excesivamente fácil, y que yo creo que en tu caso lo que es absolutamente admirable es que eso no implica que, digamos, que trates
con textos complejos, con temáticas complejas, que eso no está reñido con digamos, la facilidad del discurso y la brillantez de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es algo, también por lo que me habías comentado, que es algo con lo que habías pensado y que, bueno, que nos comentaras un poco al respecto. Sí, muchas gracias, es una pregunta muy pertinente y me alegro que se haya formulado aquí y que quede constancia. Tengo que agradecer a Trota el que haya apostado por un libro que es un libro en principio difícil en cuanto a su éxito comercial. Y ha sido una alegría y una sorpresa para mí que aceptaran publicarlo, porque la tendencia en nuestro país es que cuando se trata del pensamiento clásico chino o en general de China, también la literatura o sobre literatura, las editoriales siempre estén tentadas de encargar libros divulgativos, introducciones, manuales, pensados para un público sin apenas conocimientos. Lo cual en parte es lógico, pero también tiene un efecto negativo. Claro, si solamente das ese tipo de materiales, difícilmente podremos aspirar a otras cosas, ¿no? Y por otro lado supone también un agravio comparativo que a mí me parece que yo lo llevo muy mal, ¿no? Es decir, que hay grandes editoriales que no tienen ningún reparo en publicar el equivalente a este trabajo cuando se trata de Grecia. Y se publica a Nicole Logo, se publica a Jean-Pierre Vernon, se publica al último gran erudito norteamericano que acaban de publicar, por ejemplo, el libro de Mogens Hansen sobre la democracia ateniense, que es un tocho de 600 páginas de una erudición apabullante, y lo publica una editorial que no es especialista, ni para especialistas. ¿Por qué se acepta eso? Bueno, porque existe la idea, completamente en parte delirante, de que todo el mundo conoce Grecia clásica y que todo el mundo asume que el mundo clásico nos habla. Y a mí esto es un prejuicio cultural. Se puede rastrear y se pueden ver las causas y de dónde viene, pero es un prejuicio cultural, del cual se benefician esos autores y todo el público, me parece estupendo. De lo que se trata es de quebrar ese otro prejuicio, que es el que nos lastra a nosotros, según el cual nadie sabe nada de China y además, aunque intenten leerlo, mi libro, no van a entender nada. Yo no lo tengo claro. No es una lectura fácil, no es una lectura que yo no sé si recomendaría así alegremente para ir leyendo a ratos. Bueno, es una lectura, pues sí, que exige atención, que exige cierto rigor, pero el mismo rigor que exige Mogens Hansen en su Democracia ateniense, ¿no? O Luciano Cánfora cuando se publican sus trabajos sobre Grecia, ¿no?, en castellano. Y leer a Luciano Cánfora es una experiencia dura, ¿no? O a Nicole Logo. Sin embargo... Perdona, yo no estoy de acuerdo. Tu libro no es una experiencia dura en absoluto. Está muy bien escrito, todo está expuesto de una manera muy elegante y desde luego rigurosa, pero no es... Sí, no es inaccesible. Y las traducciones son impecables. Sí, y yo creo que la cuestión es que el lector que hace un esfuerzo para leer un libro sobre la democracia ateniense no necesariamente es un especialista, y sin embargo eso no le impide sacar provecho de esa lectura. De la misma manera, a lo mejor estoy engañando a mí mismo, pero quiero pensar que el lector potencial, al menos en el que yo pienso de mi libro, no es un especialista sobre la China antigua, porque si fuera así, efectivamente, es un libro que estaría condenado a que fuera leído por muy pocas personas en este país. Pero es un libro que creo ofrece cosas incluso para aquel que no conoce nada de China. Y no es imprescindible ni es necesario. Es mejor, pero no es imprescindible. Y creo que es posible acceder haciendo un esfuerzo y extraer un jugo y un interés, y ver el interés de esas cuestiones, ¿no? Lo que señalo es que de la misma manera en que Grecia nos habla, China nos habla. Sí,
Sí, porque además hay cuestiones que son universales. Son universales, sí. Entonces, ahí es un poco, yo estoy un poco cansado de esas invitaciones, que a veces son más que invitaciones, a situarse en ese registro divulgativo. Y creo que es importante que intentemos, dentro de la medida de nuestras fuerzas, quebrar un poco esa tendencia, esa propensión, y dar salida a trabajos que sean más exigentes, que sean incluso un poco más académicos y que eleven el tono. Porque de lo contrario estaremos, yo creo, condenados a una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Como solamente se lee divulgación, pues solo vamos a dar divulgación, ¿no? Y este libro también es una apuesta, tanto política si se quiere, política académica, de quebrar esas tendencias y de señalar que es posible publicar otras cosas, ¿no? Y que ampliar el público sin necesidad de asumir siempre ese registro extremadamente divulgativo. Pero es también en gran medida un mérito y una valentía, quizás algo suicida por parte de la editorial. Sí, ¿alguna pregunta más? Si no, mientras piensan posibles preguntas, me van a permitir que subsane, ahora que viene también a raíz de lo que estamos comentando ahora. Al principio no he mencionado las publicaciones que tiene el profesor Galvani, que merece la pena y dan una idea precisamente de toda esta labor que él lleva realizando de traducción y de divulgación de lo más complejo del pensamiento chino, pero de una manera, digamos, siempre muy apasionante y muy original. Como un ejemplo es este libro. Por ejemplo, el libro de El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es precisamente una de las obras más traducidas probablemente hacia el castellano, hacia el catalán y hacia muchísimas lenguas europeas. Sí, pero esa es la traducción. Exacto. Es una de las... Yo no sé si es la única, pero al menos la única que se ha traducido directamente desde el original chino, ¿no? La mayoría de las obras que nos llegan, las versiones que nos llegan del arte de la guerra, son traducciones indirectas, desde el inglés, desde el francés. Yo creo que una de las pocas, si no la única, traducción directa del arte de la guerra que existe desde el chino al castellano es precisamente la versión del profesor Galvani. También es autor, por ejemplo, de una traducción del comentario de Wang Pi al libro de los cambios, al I Ching, la famosa obra clásica. También tiene una obra maravillosa que se llama Elogio de la anarquía, por dos excéntricos chinos del siglo III, si no recuerdo mal, junto a Jean Lévy, precisamente. Una maravilla de un libro pequeño, pero espléndido y maravilloso. Y bueno, y también, por ejemplo, el libro La palabra transgresora, 5 ensayos sobre Chuang-Tzu, que ha sido uno de los pensadores que ha salido también a colación con frecuencia en la presentación. Así que bueno, esto es solo una muestra, ¿no? Una parte, porque luego hay muchísimos artículos, hay otras monografías de la labor que ha hecho el profesor Galvani durante su carrera académica, y esperemos que, ahora que tiene tiempo, como él dice, precisamente, pues que siga dando al mundo toda esta producción que se necesita, y como ha dicho, y además con una visión tan original y tan rompedora como la que él le aporta, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más que quieran comentar. A colación de hago un comentario así. Esta mañana le dije a mi hijo el libro del arte de la guerra, digo, ¿lo tienes por ahí? Porque se lo regalé hace bastante tiempo, y me dice, no mamá, se lo regalé, una vez leído ya, se lo regalé a mi amigo. Los dos, uno hace relaciones internacionales, el otro hace política, ciencias políticas, y en casa es habitual hablar de cómo funcionan las guerras y cómo han funcionado. Y entonces, pues, desde aquí mi agradecimiento, ¿no? Porque también, aunque en poca medida, seguramente en muy pocas casas, hay una visión también del mundo chino, ¿no? Antiguo y tal, ¿no? Pero poco a poco vamos entrando
en Europa, ¿no? Que haya también esa visión, ¿no? Yo pienso que tenemos que ser un poco más poliédricos en Europa y no mirar tanto Sí, sí, totalmente de nuestro acuerdo. ombligo, ¿no? Sí, Perdón. por un lado no es de extrañar que esa ventana de entrada al mundo chino se haga a partir del arte de la guerra, que es un texto que se ha convertido en una especie de fetiche para Occidente. Pero por otro lado, tampoco me extraña que sean los jóvenes, ¿no? Quienes, en el caso tu hijo y su amigo, quienes muestren ese interés, ¿no? Es algo con lo que me encuentro en la Facultad de Filosofía, donde imparto docencia, en la Universidad del País Vasco. Y es una experiencia que me sucede prácticamente año tras año. Cuando imparto unas asignaturas donde tengo la posibilidad de introducir materiales, textos procedentes de la tradición china, siempre me veo obligado un poco a justificar las razones por las cuales mirar hacia China desde el punto de vista de la filosofía es legítimo. Y últimamente he dejado de hacerlo porque me encuentro con que eso podía ser necesario para los de mi generación, para quienes fueron mis maestros, ¿no? Pero que no lo es para los jóvenes. Es decir, que los jóvenes tienen una muy clara conciencia, mucho mayor que nosotros, de que vivimos en un mundo global y de que por tanto es perfectamente natural y legítimo que desde esa óptica global se preste atención a una tradición tan rica como la china. El problema es que desde las instituciones ese cambio es mucho más lento, pero no desde la sociedad. La gente joven tiene muy claro que, y son clases, o sea, esas asignaturas luego tienen mucho éxito, no porque el profesor sea particularmente, vamos a volver a Han Fei y al dispositivo, no porque, o no solamente porque el profesor pueda ser más o menos hábil, sino porque captan muy rápidamente que esos textos aparentemente lejanos, doblemente ajenos a ellos en el tiempo y en el espacio, les interpelan. De manera que la actualidad y la vigencia de esos textos se les manifiesta de forma muy evidente. Y esos gestos míos, ¿no? Que son un poco de precaución, ¿no? De intentar justificar por qué es necesario que asumamos también el interés, no tiene lugar para ellos. Y no solamente tienen conciencia de que viven en un mundo global, sino que además tienen una conciencia también muy clara de que en ese mundo global, tal y como está concebido ahora desde el punto de vista institucional, salen perdiendo. Es decir, que un estudiante de filosofía en una universidad china lee textos de Aristóteles, sabe quiénes son Aristóteles, Platón, Descartes, Leibniz, y sabe quiénes son Montaigne, Schumpeter, Confucio, Zhuangzi. Sin embargo, un estudiante de filosofía en Europa sabe quiénes son Descartes, Leibniz, Aristóteles y Platón, y está muy bien, pero lo ignora todo lo demás. Y de nuevo, tenemos una clara conciencia, no solamente que vivimos en un mundo global, sino que el conocimiento es, entre otras cosas, también un arma, una herramienta de poder. Y desde ese punto de vista, desde esos parámetros, ellos están en una situación mucho más precaria que sus compañeros de universidades orientales, donde hay una amplitud de miras mucho mayor, en el caso de la filosofía. Y por tanto, yo creo que necesariamente va a ir cambiando. El problema es que ese cambio se va a producir y se está produciendo de forma muy paulatina todavía, como ocurre siempre por otro lado. También es necesario, sobre todo en el mundo hispanohablante. Creo que vosotros dos evidentemente habéis hecho un trabajo ingente, ¿no? Pero considero que también lo que es la cultura china o la cultura asiática, tanto en España sobre todo, hay muy poco cuidado, independientemente de las instituciones que están trabajando ahora recientemente, ¿no? Pero aparte de París y Londres, donde hay realmente instituciones muy bestias que tienen mucho conocimiento guardado, mucha tradición.
de esto. Por eso me parece completamente admirable, ¿no?, la obra que hacéis, tanto de traducción directa al castellano como de producción de conocimiento. O sea, me parece totalmente admirable, ¿no?, porque si te lo miras es prácticamente, tenemos un desierto por delante y ahí, pues bueno, Sí. lo valoro muchísimo, ¿no? Muchas gracias. La cuestión es que incluso en los contextos académicos o universitarios de países que tienen una dilatada tradición de estudios orientales, como Alemania, bueno, prácticamente todos menos España, Portugal y alguno más, pero Italia tiene una gran tradición, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, ¿no? Nos encontramos con un problema. Es decir, que muchas veces lo deseable, y eso ha sido también lo que ha ocurrido en España, y está muy bien, es que se generen centros universitarios dedicados a los estudios de Asia Oriental, donde alguien pueda estudiar sinología, o estudios japoneses o coreanos, y eso está estupendamente bien, es necesario, imprescindible, pero no es suficiente. Lo ideal es que además de eso, haya especialistas en esas ramas que se integren en las facultades de Historia del Arte, de Literatura, de Historia y de Filosofía. Porque de lo contrario sucede lo que sucede en esos países que nosotros envidiamos, que es que nuestro ámbito se convierte en una especie de gueto. Y están muy bien los de Asia Oriental, los de China, los de Japón, pero ahí están con sus cosas, y está muy bien. Que sigan, vale. Pero a mí eso es correcto, pero me interesa más, me parece más fértil el que alguien que estudia el grado de Historia del Arte tenga la posibilidad de conocer la historia del arte de China, dotada de una tradición también enormemente rica y sofisticada, a partir de un especialista. Ese es el ideal. Y eso cuesta más. Es más fácil crear una institución de estudios asiáticos que el de integrar especialistas de estudios asiáticos en otras disciplinas, aunque solo sea por cuestiones corporativistas y de reparto y de administración de los departamentos. Y luego en estudios asiáticos aquí casi no hay nada clásico, no hay sino antiguo, no hay... Sí. En el caso de España, y Nelén lo sabe muy bien, se ha subrayado sobre todo y se ha dado importancia desde el punto de vista estratégico al mundo contemporáneo. Y a lo comercial, o sea, al sí. mundo comercial, Sí. O de las empresas. Y eso también es un problema y una remora. Si hay alguna pregunta o comentario más, si no, pues agradeciendo nuevamente a los invitados el honor que nos han hecho por habernos traído aquí todas estas ideas, todas estas historias. Bueno, ya saben que tienen allá la mesa donde pueden adquirir el libro si así lo desean, y nada, muchísimas gracias de nuevo, gracias a ustedes también por haber venido y buenas tardes. Muchas gracias.